Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 49. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Hola, muy buenos días. Y hoy vamos a conversar sobre qué son las cámaras hiperespectrales. ¿Podemos usar este tipo de cámaras en nuestros drones? Bien, Cecil, vamos a comentarles acá a nuestra audiencia que vamos a entender como cámaras hiperespectrales aquellos, sensores que registran energía que es emitida por los objetos. Hemos hablado de esta definición, se parece mucho a la definición que hemos usado cuando hablamos de cámaras RGB, de cámaras multiespectrales. Es decir, estas cámaras que contienen en su interior sensores que captan energía de los objetos que están sobre la superficie terrestre. Ahora bien, ¿por qué llamamos cámaras hiperespectrales y a otras cámaras multiespectrales? En unos episodios anteriores, en el número 43, hablamos sobre las cámaras multiespectrales y para qué sirven. Decíamos que estas son cámaras que registran información, por ejemplo, en el visible y en el infrarrojo cercano, que tenían alrededor de 5 y 6 bandas, pero hoy estamos hablando sobre las cámaras hiperespectrales. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Que son cámaras que registran una gran cantidad de información en muchas bandas del espectro electromagnético. No 5, no 10, no 15, no 20, sino pueden ser 40, pueden ser 100. Por ejemplo, en el episodio 43, cuando vimos las cámaras multiespectrales, había una que tenía 5 bandas. Y ahora estamos hablando de que una cámara hiperespectral podría tener hasta 200 bandas. Y eso parece bastante diferencia. Exactamente, Cecil. En las cámaras hiperespectrales estamos registrando información y datos de las diferentes coberturas de la superficie terrestre a partir de un número mucho mayor de longitudes de ondas que se registran por nuestro sensor. Vamos a ir viendo algunos ejemplos un poquito más adelante, pero antes de los ejemplos, quiero comentarles que para que las cámaras hiperespectrales, dado que registran una gran cantidad de bandas o de energía por el sensor, estas cámaras de cierta manera requieren de un sistema de hardware y software para su funcionamiento, es decir, un conjunto de elementos que permitan que estos sensores sean capaces de registrar esas longitudes de onda. Y de manera general, ¿cuáles son estas partes de este sistema? Vamos a identificar 3 grandes elementos. Uno es el sensor, el cual va a registrar las diferentes longitudes de onda de acuerdo a la fabricación de la cámara. Por otra parte, el segundo elemento, vamos a tener asociado al sensor una computadora, a bordo que va a ir asociada al sensor, que va a permitir el control de la cámara, de los disparos, ¿cierto?, del registro de los datos en el momento de la captura. Y el tercer elemento está asociado a la IMU. En algunos casos, algunas cámaras traen giroscopio asociado al GPS también. Esta unidad va a permitir registrar cada uno de los movimientos que tiene el dron, en este caso, en el momento del vuelo, y se van a ir asociando a las cámaras para posteriormente hacer las distintas correcciones y el procesamiento de la data. Por lo tanto, estos 3 elementos tienen que conjugarse en este sistema para que las cámaras hiperespectrales funcionen correctamente. Por lo tanto, cuando adquirimos una cámara, vamos a saber que trae, por ejemplo, un sensor que capta en una cierta cantidad de bandas, en una cierta porción del espectro electromagnético, va a traer un computador a bordo. En algunos casos tenemos computadores con tarjetas tipo NVIDIA, otros con tipo de Windows. Hay de varios modelos y el tercer elemento va a estar asociada a la IMU. Por lo tanto, estos 3 elementos van a ir de la mano y se van a conjugar en este sistema que va a conformar mi cámara hiperespectral. Ahora bien, uno de los elementos que compone el sistema de las cámaras hiperespectrales son los sensores.
los sensores que van a registrar longitudes de onda, y acá decíamos que la cantidad de longitudes de onda que puede registrar una cámara es mucho mayor que una cámara multiespectral. Hablamos de 100 a 200 bandas aproximadamente. ¿Y en qué regiones del espectro electromagnético captan señal estas cámaras? En el mercado hoy en día vamos a encontrar que existen cámaras que están registrando en el espectro visible, y recuerden que el espectro visible hablamos de la longitud de onda del azul, el verde y el rojo. Un espectro de luz que capta cualquier cámara que esté en nuestro dron puede captar señal del espectro visible. Lo mismo va a ser una cámara hiperespectral. Pero además puede también tener incorporada longitudes de onda del infrarrojo cercano, del NIR que se llama, o también puede registrar longitudes de onda que estén en el denominado infrarrojo de onda corta o SWIR. Entonces, estas 100, 50 o 200 bandas que registre mi cámara van a estar en alguna porción, ya sea del visible, infrarrojo de onda corta o infrarrojo cercano. Otro elemento que es importante acá señalar es el ancho de banda. Dijimos en el capítulo número 43 que el ancho de banda correspondía a esta porción de la longitud de onda que capta señal mi sensor. Para las cámaras multiespectrales vimos que habían anchos de banda de 32 nanómetros o en otros casos de 40 nanómetros y podrían ser variables en la porción de la luz que capte. Podrían ser iguales, por ejemplo, para la banda azul, la banda verde, la banda rojo, pero en el infrarrojo cercano podría ser más ancha, como lo es el Phantom 4, por ejemplo, multiespectral, que para el verde, el azul y el rojo y el Red Edge, el ancho de banda es de 32 nanómetros y para el infrarrojo cercano es de 52 nanómetros. Para el caso de las cámaras hiperespectrales, estamos diciendo que el ancho de banda es mucho más estrecho, es decir, que ese ancho es un número menor, ya es más pequeño, tiene más detalle de cierta manera, o entre comillas vamos a decir es más pura la señal que se capta en esa longitud de onda por ese sensor. Pero para que entiendan que en una cámara multiespectral tenemos un ancho de banda mayor y en una cámara hiperespectral el ancho de banda es menor. Veamos algunos ejemplos para poder ir llevando este tema de las cámaras hiperespectrales, porque hemos dicho que captan muchas bandas en el espectro visible, en el infrarrojo cercano o en el infrarrojo de onda corta y que además tienen un ancho de banda menor. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de 3 modelos de cámaras que las pueden buscar en internet y vamos con el primero. El primer modelo es la cámara OSI UAV hiperespectral de Biospec. Esta cámara tiene de 2 modelos, el modelo 1000 y el modelo 2000. Pero ambas cámaras captan información en el rango espectral de los 600 a 1000 nanómetros, es decir, en el espectro visible y en el espectro de infrarrojo cercano. Pero en el espectro visible estamos recién captando información solo del rojo. La señal del rojo va desde los 600 a 700 nanómetros aproximadamente. Y sobre eso podríamos llamar que es la región Red Edge y posteriormente infrarrojo cercano. Entonces, entre el rango espectral de 600 a 1000 nanómetros, esta cámara, la OSI UAV 1000 o la OSI UAV 2000, captan señal en este espectro de luz, pero tienen diferencias en el ancho de banda. En el modelo 1000, por ejemplo, el ancho de banda es de 5 nanómetros. Eso quiere decir que puede captar un mayor número de bandas. Lo que dice el modelo de fábrica es que capta aproximadamente 100 bandas, es decir, 100 registros de luz. Imagínense, cuando nosotros tenemos una cámara multiespectral, captamos en 5 bandas, el rojo, el verde, el azul, el infrarrojo cercano y el Red Edge. Y acá estamos hablando de 100 bandas, de 100 registros. Imagínense, son 100 matrices de datos. Por lo tanto, es una gran cantidad de bandas que tienen que ser administradas por el sensor y por eso necesitamos un computador a bordo que pueda manejar este número grande de datos e irlas registrando en el momento del vuelo. Y por otra parte, el modelo 2000 de la misma marca, Biospec,
que registra también en las 600 a 1000 nanómetros, tiene un ancho de banda entre 12 a 15 nanómetros. Es decir, tiene un ancho un poquito más grande la longitud de onda. Por lo tanto, esta capta un número de bandas variables entre 20 a 25 bandas. Quiero hacer un comentario acá. En este tipo de cámaras hay una diferencia en el modo de adquisición que va formando la imagen. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando nosotros capturamos una imagen con nuestro dron y la cámara normal que trae el dron por defecto, o la cámara de nuestro celular, cuando tomamos una foto, se genera una matriz inmediata, una foto instantánea que se lee por el sensor y se graba en la memoria. Es lo que se denomina el modo snapshot. Pero esta cámara es una dualidad que un modelo puede capturar información tipo snapshot, que es la cámara que capta de 20 a 25 bandas espectrales, el modelo 2000, pero la cámara que capta aproximadamente 100 bandas captura en un modo que se llama push brom. ¿Qué significa eso? Que a medida que se va generando el movimiento de avance del dron, la cámara va siendo barrido de líneas. Es como una escoba. Imagínense cuando ustedes pasan la escoba en el suelo y ustedes van barriendo hacia adelante, van generando distintas líneas de movimiento de esa escoba en la línea en la dirección de donde están barriendo. Lo mismo va haciendo esta cámara, el modo push brom, que es genero la imagen no de modo instantáneo, sino que a medida que avanzo voy generando distintas líneas que posteriormente van a conformar las imágenes. Eso hace la diferencia entre estas dos cámaras. Entonces, ¿qué tenemos? Que mide entre los 600 y 1000 nanómetros, es decir, entre el rango visible e infrarrojo cercano. Es variable el ancho de banda y puede medir entre 20 a 25 o 100 bandas espectrales. Y acá, en términos del peso, para este tipo de cámaras, si solo usamos la cámara y el lente, pesan 180 gramos. Pero si asociamos el computador a bordo, conversábamos que tiene que existir en este sistema, son 400 gramos más. Por lo tanto, ya estamos hablando del orden de 700 gramos aproximadamente que tiene que soportar de peso mi dron en el caso de tener una cámara hiperespectral. Otro modelo es la cámara de la marca IMEC. Acá tienen también varios modelos de cámaras y que estas registran información en el rango visible, red edge e infrarrojo cercano, donde las cámaras registran en estas longitudes de onda y varían entre los 450 nanómetros y los 970 nanómetros, es decir, que capta señal desde el rango del azul, verde, rojo, infrarrojo cercano aproximadamente. Y hay un tercer modelo de cámaras de esta misma marca que capta señal en lo que se denomina infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta. Y acá es variable la cantidad de bandas. Pueden ir de 30 bandas a 40 bandas y esto va a estar determinado por el ancho de banda que puede medir este tipo de cámaras. Su peso está del orden de los 450 gramos y está diseñado para poder trabajar, por ejemplo, con el dron, con la línea de los drones DJI Matrix 600. Esta cámara es interesante porque además en el computador que llevan a bordo permiten hacer un procesamiento de las imágenes para poder realizar clasificaciones de modos en tiempo real para poder hacer distintas aplicaciones. Y por último, el tercer modelo de cámaras es el Blackbird B2 de Hype Solutions, que miden información en el espectro visible desde los 500 hasta el infrarrojo cercano que va del orden de los 1000 nanómetros. Esta cámara registra 100 bandas espectrales con un ancho de banda de 5 nanómetros. Este tipo de cámaras también está diseñada para trabajar con la línea de los Matrix 200 y 300 y tiene un peso con gimbal incluido de 790 gramos. Quería hacer una comparación entre las cámaras multiespectrales e hiperespectrales, porque básicamente son dos las diferencias. Primero, por ejemplo, en las multiespectrales vamos a encontrar cámaras hasta 5 bandas, por ejemplo, y en hiperespectrales vamos a encontrar de 100 o 200, o sea, estamos hablando de 20 o 40 veces más bandas. Y lo segundo es el ancho de esas bandas. Mientras en una cámara multiespectral el ancho de banda puede ser de 40 nanómetros, en una hiperespectral es mucho más delgado, puede llegar hasta 5, o sea, 8 veces menos de ancho de banda.
Y lo último es que, dado el peso de estas cámaras, que pesan 630 gramos, 790 gramos, si la vamos a usar en un dron, los drones para usarlos de la marca DJI sería un Matrix 200, un Matrix 300 o un Matrix 600. Claro, Ceci, las cámaras hiperespectrales permiten registrar mayor cantidad de información de la superficie que estamos observando. En el caso de las cámaras, sería una mayor cantidad de bandas de información, de matrices de datos que me permiten a mí hacer un análisis de las distintas superficies que estoy observando. Podría obtener más detalle de cómo se comportan las diferentes superficies en función de la longitud de onda en la cual estoy observando. De hecho, por eso también tiene sentido de que junto con esta cámara hiperespectral vaya un hardware asociado, porque es tanta la información que se genera que tiene que ser tratada de alguna forma a bordo antes de descargarlas para ser procesada de forma local. Así es demasiada la data que se va generando, por lo tanto es importante poder registrarla y por eso es, como tú mencionas, estos computadores a bordo. Ahora bien, entonces, ¿para qué usaríamos este tipo de cámaras hiperespectrales? Si bien estas cámaras son usadas para investigación, cada vez se están abriendo más al mercado para ser utilizadas para distintas aplicaciones. Por ejemplo, en el área de agricultura de precisión, para trabajar índices de vegetación de manera más precisa, más detallada, o usando, por ejemplo, el infrarrojo de onda corta, que es una porción del espectro electromagnético que nos permite observar la humedad de las superficies. También nos permite hacer índices en esta línea de trabajo, o para el tema forestal, o para la inspección de distintas tuberías, distintos elementos industriales. Por lo tanto, este tipo de cámaras, si bien tienen una complejidad mayor para ser tratada la data, cada vez van saliendo más modelos al mercado. En este caso yo les mencioné 3, pero hay un poco más que pueden ser integradas en los drones que comercialmente hoy podemos encontrar en el mercado. Ahora bien, ¿qué precio tienen estas cámaras? Solamente les puedo comentar de un precio que estaba disponible en la web del modelo de OSI UAV hiperespectral de Vallespec, que uno de los modelos de cámara cuesta $25,000. Y me imagino que las otras cámaras deben estar del mismo orden de precio. Por lo tanto, tampoco son cámaras que son tan económicas si las comparamos con una cámara multiespectral. Y aquí puede aparecer una pregunta. Por ejemplo, si alguien quiere generar índices de vegetación, por ejemplo, hacer un mapa de NDVI, se podría hacer la pregunta si usa una cámara multiespectral o una cámara hiperespectral, porque con los dos tipos de cámaras podría generar índices de vegetación. Claro, con los dos tipos de cámara, multiespectral o hiperespectral, podría generar el índice de vegetación NDVI. Ahora bien, si lo que queremos es calcular el índice NDVI, donde sabemos las porciones del espectro de luz que debemos tener para calcular en el infrarrojo cercano y en la longitud de la onda roja, una cámara multiespectral como las que encontramos hoy en el mercado es suficiente. Pero ¿cuándo yo usaría una cámara hiperespectral? Cuando la longitud de onda en la cual registra mi cámara multiespectral no es capaz de registrar el comportamiento espectral de la superficie que estoy observando. Es decir, que si el comportamiento espectral en la longitud del infrarrojo que capta mi cámara multiespectral no es suficiente porque el comportamiento espectral de la luz con el objeto observado no tiene o no es evidente el comportamiento que tiene mi objeto o mi superficie, debo moverme quizás a otras longitudes de onda que me permitan conocer espectralmente ese comportamiento. También estas cámaras hiperespectrales se usan mucho también en la detección de minerales, donde hay que buscar esta curva espectral que en algún momento hablábamos al comienzo de los episodios de este podcast. Las superficies terrestres tienen una firma espectral, es decir, en ciertas longitudes de onda reflejan más energía o absorben más energía, y si mi cámara multiespectral no es capaz de medir en esas frecuencias de luz, quizás convenga tener una cámara hiperespectral para esa, por ejemplo, investigación. Por ejemplo, eso sería algo que puede hacer una cámara hiperespectral y que no puede hacer una multiespectral, que sería identificar
una firma espectral de alguna especie de vegetación o algún tipo de mineral en específico. Claro, a partir de la información espectral que tenga esa superficie, uno la puede comparar con las firmas espectrales que existen y con la cámara hiperespectral tener más detalle de ese comportamiento que tiene ese elemento en ese momento y en esa ubicación geográfica. En conclusión, entonces, vimos que las cámaras hiperespectrales tienen un número mayor de bandas que las cámaras multiespectrales y tienen también un ancho de banda también diferente. Son más estrechas y por lo tanto pueden captar más señal. También van a registrar información en el espectro de luz visible, infrarrojo cercano y otros modelos en el infrarrojo de onda corta. Pero desde el punto de vista del peso de la cámara, dado que las cámaras hiperespectrales en estricto rigor son un sistema que necesita el sensor, necesita el computador a bordo para control y registro de la data y la IMU, tienen un peso mucho mayor. Por lo tanto, los equipos que nosotros usemos de drones tienen que ser capaces de soportar el peso y para poder llevar estas cámaras. Bien, amigos y amigas, esperamos que esta pequeña conversación de cámaras hiperespectrales pueda ir ayudando ahí a resolver algunas dudas que puedan surgir. Bien, con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Y recuerda, si quieres acceder a otros contenidos y novedades de cursos, talleres y casos de cómo se están usando los drones alrededor del mundo, suscríbete a nuestra lista de correo en dronity.com/guía y recibirás un email cada semana con contenidos. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. ¡Saludos! ¡Saludos!